Silencio. Oscuridad total. Y entonces, una chispa mental. Un destello cuántico. Un susurro de fuego. Ahora me he convertido en la muerte. El destructor de mundos. Pero no siempre fue así. Robert Oppenheimer nació para observar lo que nadie más veía. Desde joven, su mente era como una estrella inestable. Genial, sí, pero también frágil, hipersensible, llena de tormentas internas. Su mundo interior era más grande que el real. Sus pensamientos lo sobrepasaban. Se sentía atrapado en su propio cuerpo, como si estuviera destinado a algo inmenso, pero aún no supiera qué. Estudió en Cambridge, lejos de casa y lejos de sí mismo. No encajaba con sus compañeros, tampoco con sus profesores. Se volvió introvertido, obsesivo, cada vez más ansioso. Pasaba las noches en vela, escuchando ideas que no podía callar. Caminaba por los pasillos como un espectro, hambriento de conocimiento y a la vez agotado de existir. Su tutor, Patrick Blackett, lo humillaba constantemente. Lo despreciaba. Lo hacía sentir como un impostor. Hasta que un día, en un acto silencioso pero brutal, Robert impregnó una manzana con veneno y la dejó sobre el escritorio de Blackett. No sabemos si el tutor la comió, pero el intento quedó oculto, como un secreto radioactivo, y más adelante volvería a perseguirlo. Dejó Inglaterra, viajó a Alemania, luego a los Países Bajos. Allí conoció a las mentes más brillantes del siglo XX: Werner Heisenberg, Niels Bohr, Paul Dirac, Max Born, los pioneros de la física cuántica, hombres que estaban redefiniendo la realidad misma, y Oppenheimer los escuchaba, absorbía todo, pensaba más allá. Donde ellos veían ecuaciones, él veía universos. Donde ellos veían neutrones, él veía paradojas. El mundo era matemática, pero también misterio. La guerra se aproximaba, Europa ardía, los nazis avanzaban, y en los círculos científicos más secretos corría un rumor. Alemania estaba desarrollando una bomba atómica. La idea misma era aterradora: dividir el núcleo del átomo para liberar una energía jamás vista. Los físicos sabían que era posible, pero nadie lo había logrado, todavía. El general Leslie Groves, encargado de seguridad del Pentágono, necesitaba un líder científico, uno brillante, uno con visión, pero también con carisma. Alguien capaz de unir a los mejores científicos del país y construir algo imposible. Eligió a Robert Oppenheimer. No fue una decisión fácil. Oppenheimer no tenía un premio Nobel, tampoco experiencia administrativa, y además tenía un pasado inquietante: vínculos con el comunismo, amigos sospechosos, una pareja que había estado en el Partido Comunista. Pero Groves lo eligió igual, porque vio algo en él, una mente distinta, un hombre capaz de mirar el átomo y verlo como poesía. Oppenheimer aceptó, y con ello cambió el curso de la historia. Le dieron el mando de un proyecto secreto, uno tan gigantesco que superaba la imaginación: el Proyecto Manhattan. Tenían que construir una bomba antes que los nazis, y no tenían tiempo que perder. Eligieron un lugar desolado en medio del desierto de Nuevo México. Allí levantaron desde cero una ciudad secreta: Los Álamos. Científicos, ingenieros, matemáticos, químicos, militares, todos reunidos bajo una misión que ni sus propias familias podían conocer. Los mejores cerebros del mundo, encerrados en un rincón de tierra seca mientras fuera, la guerra devoraba Europa. Oppenheimer armó su equipo. Llegaron nombres como Richard Feynman, Hans Bethe, Edward Teller, cada uno con su especialidad, cada uno con dudas, porque no se trataba solo de ciencia. Se trataba de crear un arma capaz de destruir ciudades enteras. Mientras tanto, en su vida personal, las cosas eran turbulentas.
Jean Tadlock seguía presente en su corazón, aunque estaba casado con Kitty, una mujer fuerte, alcohólica, independiente. Vivía entre la física cuántica y el caos emocional, entre el deber patriótico y la moral que empezaba a quebrarse. Los meses pasaban, las fórmulas se convertían en diseños, los diseños en planos, los planos en piezas. La bomba empezaba a tomar forma, y con ella también crecía el miedo. ¿Qué pasaría si la reacción en cadena no se detiene? ¿Y si, al detonar la bomba, se incendia la atmósfera? ¿Y si se destruye el planeta? Era una posibilidad remota, pero real. Aún así, siguieron adelante. Porque si ellos no lo hacían, los nazis lo harían primero. Y eso no era una opción. El mundo estaba a punto de entrar en una nueva era. Y Oppenheimer lo sabía. Casi podía sentirlo en los huesos. La historia respiraba detrás de su nuca. Y él estaba al mando del proyecto más peligroso de todos los tiempos. El 16 de julio de 1945. Una fecha que cambió el mundo para siempre. En el desierto de Nuevo México, bajo un cielo azul y limpio, se preparaba el experimento más peligroso de la historia. Los científicos estaban tensos. Habían trabajado años en aquel momento. Era la culminación de su esfuerzo. La bomba llamada Gadget descansaba sobre una torre metálica, un artefacto de más de 4 metros de altura, diseñado para liberar una energía inimaginable. Los relojes marcaban las horas finales antes de la detonación. Oppenheimer, nervioso, pensaba en las consecuencias. Había leído los textos sagrados. Recordaba la frase en sánscrito que había aprendido. Ahora me he convertido en la muerte, el destructor de mundos. A las 5:29 de la mañana, la bomba explotó. Una bola de fuego más brillante que el sol iluminó el cielo. Una nube en forma de hongo se elevó hacia el infinito. La tierra tembló. El aire vibró. El mundo cambió para siempre. Los científicos observaron la prueba con emociones encontradas. Alegría por el éxito. Temor por el poder desatado. Sorpresa por la magnitud de la explosión. Algunos lloraron, otros callaron, petrificados. Oppenheimer sabía que nada volvería a ser igual. Habían cruzado una línea invisible. Habían abierto una puerta hacia el infierno. Las semanas siguientes fueron un torbellino. El proyecto Manhattan había cumplido su objetivo. Ahora, la bomba estaba lista para ser usada en la guerra. Pero no todos compartían la misma emoción. Oppenheimer empezó a cuestionarse el precio de su creación. Se preguntaba si la humanidad estaba preparada para semejante poder. Mientras tanto, la guerra en el Pacífico continuaba. Japón no se rendía. Y el gobierno de Estados Unidos buscaba una manera de terminar el conflicto rápidamente. ¿La bomba sería la respuesta? El destino estaba sellado. El 6 de agosto de 1945, una bomba atómica cayó sobre Hiroshima. Una ciudad vibrante, llena de vida, se convirtió en un infierno en segundos. La explosión arrasó con todo. 100.000 personas murieron al instante. Muchos más sufrieron heridas que cambiarían sus vidas para siempre. Oppenheimer estaba en Los Álamos cuando recibió la noticia. La alegría del éxito se tornó en un tormento moral. ¿Había hecho lo correcto? La guerra terminó 3 días después, con la segunda bomba sobre Nagasaki. Pero la sombra del horror quedó para siempre. Después de la guerra, Oppenheimer se convirtió en un símbolo contradictorio. Fue nombrado asesor científico del gobierno, pero también enfrentó la desconfianza y la sospecha. Sus antiguos vínculos comunistas y su oposición al desarrollo de la bomba de hidrógeno lo pusieron en la mira. En 1954 sufrió un juicio político y de seguridad nacional. Fue acusado de ser una amenaza para Estados Unidos.
perdió su autorización de seguridad, y con ella, su influencia y reputación quedaron heridas. A pesar de todo, siguió siendo un hombre complejo, un genio torturado por el poder que había ayudado a liberar, un científico atrapado entre la gloria y la culpa. Su legado es un recordatorio del poder de la ciencia y de la responsabilidad que conlleva. Robert Oppenheimer murió en 1967. Tenía 62 años. Su cuerpo se apagó, pero su sombra sigue viva. Su vida fue un viaje por los rincones más profundos del conocimiento humano, desde la física teórica hasta la creación de un arma capaz de destruir civilizaciones. La bomba atómica cambió para siempre el mundo. La Guerra Fría, la carrera armamentista y el miedo nuclear nacieron de ese momento. Oppenheimer entendió que la ciencia no es neutral, que cada descubrimiento lleva una carga moral, y aunque él fue aplaudido, también fue condenado. En sus últimos años reflexionó sobre su papel, sobre el peso de sus decisiones, y dejó una enseñanza. No somos solo científicos, somos responsables de las consecuencias, de lo que creamos, de lo que liberamos. El hombre que una vez miró el átomo y vio el universo, terminó viendo el costo de la humanidad. Su historia es una advertencia, un llamado a la conciencia, porque el poder sin control puede ser el fin de todo. El final de la película se centra en las consecuencias personales y públicas que enfrenta Robert Oppenheimer tras la creación y el uso de la bomba atómica. Tras la detonación en Hiroshima y Nagasaki y el fin de la Segunda Guerra Mundial, Oppenheimer se convierte en una figura pública que debe lidiar con la gloria y el peso moral de su obra. El juicio político y de seguridad nacional, de 1954, que se muestra en la película, representa su caída en desgracia. Acusado de simpatías comunistas y por oponerse al desarrollo de armas nucleares aún más destructivas, pierde su autorización de seguridad y su influencia en el gobierno. Este episodio muestra el conflicto entre la ciencia, la política y la ética, y cómo Oppenheimer, un genio científico, también fue víctima de la paranoia y la Guerra Fría. Finalmente, el filme termina con una reflexión profunda sobre el poder de la ciencia y la responsabilidad que implica. Oppenheimer, en sus últimos años, comprende que sus descubrimientos llevan un costo humano y ético inmenso. La película cierra con una invitación a pensar en cómo la humanidad debe manejar los avances científicos para evitar que el poder se convierta en destrucción. El final de Oppenheimer me parece poderoso y necesario, porque no solo cuenta la historia de un genio, sino que humaniza sus dilemas y miedos. La película logra mostrar que detrás de cada gran invento hay decisiones morales difíciles y consecuencias imprevisibles. Es una advertencia clara sobre los riesgos de la ciencia sin límites ni ética, y también una reflexión sobre la fragilidad humana. Oppenheimer no es un héroe sin manchas, sino un hombre complejo, con virtudes y errores, que se enfrenta a un poder que no puede controlar completamente. Este cierre nos invita a cuestionarnos sobre el uso que damos a los avances tecnológicos y científicos en la actualidad, y nos recuerda que, aunque la ciencia puede ser una herramienta para el progreso, sin responsabilidad puede traer destrucción. En definitiva, Oppenheimer no solo es una biografía, sino un espejo que nos refleja nuestras propias ambiciones y miedos en el mundo moderno. Y así concluye esta historia, una historia de ciencia, poder, guerra y culpa. La historia de un hombre que cambió el mundo y que luego tuvo que vivir con el peso de haberlo hecho. Si este resumen te ayudó a entender mejor la película, o si simplemente te atrapó esta narración, te invito a dejar tu like, suscribirte al canal y activar la campanita para no perderte más contenido como este. Gracias por acompañarme hasta el final. Nos vemos en el próximo video donde seguiremos explorando el cine una historia a la vez.